Bueno, ahora vamos a recordar algunas cuestiones sobre la magnitud física, momento de torsión de una fuerza. En clases pasadas habíamos comentado de que el momento de torsión de una fuerza es igual a la fuerza multiplicada por el brazo de la fuerza. También habíamos visto que puede ser positivo o que puede ser negativo. A modo de recordar, analicemos este pequeño sistema. Imaginemos que tenemos una tabla. Esta tabla voy a pintar. Imaginemos que tenemos esta tabla entonces sobre la que están aplicadas las siguientes fuerzas. La F1, que es vertical hacia arriba, F2 vertical hacia arriba, F3 vertical hacia abajo y este punto de apoyo, que va a tener obviamente una fuerza normal. Ahora analicemos los signos que van a tener los diferentes momentos de estas fuerzas. Voy a colocar aquí este pincel representando a la tabla. Recordemos de que cuando una fuerza o la línea de la fuerza pasa por el centro de rotación, dicha fuerza no tiene momento de torsión. Ahora, imaginemos o analicemos a la tabla, a la fuerza F1. Atajo mi tabla. Ahora imaginamos aplicando aquí la fuerza F1. ¿Hacia dónde va a tender a hacerlo girar? En sentido horario. Por lo tanto, el momento de torsión de la fuerza 1 sería negativo F1 por la distancia que le corresponde en el sistema. Ahora imaginemos, coloco nuevamente mi tabla y F2 aplico en este punto. Le haría girar antihorario. Por lo tanto, el momento de torsión de la fuerza 2 sería positivo, fuerza 2 por la distancia o brazo que le corresponda. Finalmente, la F3 es aplicada en este punto y también le haría girar horario. Entonces también sería negativo. Negativo, fuerza 3 por la distancia que le corresponda. Bueno, ahora vamos a dar la continuidad de lo que es momento de torsión y que habla del equilibrio estático de un cuerpo rígido, como ser justamente una tabla, puede ser una placa, un portón, una puerta, algo que tenga una extensión, digamos. Bueno, veamos las condiciones para que un sistema como este esté en equilibrio. Por un lado, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser 0. Por otro lado, la sumatoria de todos los momentos también tiene que dar 0. Esto en el caso de que existan fuerzas horizontales y fuerzas verticales puede desglosarse escribiéndose que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe dar 0 y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser 0. Veamos un primer ejemplo para aplicar estas condiciones de equilibrio. Tenemos aquí una barra. La figura se tiene una barra de 1000 newton de peso. Está en equilibrio. Calcule la reacción del apoyo en el punto A y la tensión en el I. El primer paso para resolver problemas de esta naturaleza es identificar todas las fuerzas presentes en el sistema. Como la tabla se apoya en este punto A, entonces hay una reacción de ese apoyo vertical hacia arriba, de esta manera, de llamarle N de normal. Aquí tenemos una carga colgando, por lo tanto, como el peso es vertical hacia abajo, estaría así dibujada la fuerza peso de la carga. El hilo o la tensión que estira a la tabla para arriba la podemos representar de esta manera. Y no olvidemos representar también el peso de la tabla. Como no se menciona nada acerca de la barra, podemos asumir que es uniforme. Esto significa que su peso está ubicado justo en el centro de la tabla. Como la tabla tiene en total 6 metros, entonces a los 3 metros de un extremo debería estar representado el peso. Entonces desde acá hasta este punto sería 4 metros, entonces un poquito hacia acá represento el peso de la tabla. Y anotemos de que la distancia entre este extremo y la ubicación del peso de la tabla es de 3 metros. Ya están entonces identificadas todas las fuerzas presentes en el sistema. Apliquemos ahora la primera condición de equilibrio que dice: la sumatoria de todas las fuerzas
debe ser 0. En este caso solo tenemos fuerzas verticales, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en el eje Y me debe dar 0. Esto equivale, dijimos hace rato, a sumar todas las fuerzas que van hacia arriba y sumar a todas las que van hacia abajo o apuntan hacia abajo. ¿Qué fuerzas apuntan hacia arriba? Normal y tensión. Entonces sumamos estas fuerzas, normal más tensión, cuáles van hacia abajo, peso de la tabla y peso de la carga. No tenemos normal, no tenemos tensión, sí tenemos el peso de la tabla que es de 1000 newton y el peso de la carga que es de 2250 newton. Tenemos entonces que la normal más la tensión es igual a 3250 newton. Como tenemos dos incógnitas, esta ecuación me va a esperar. Mientras aplico la segunda condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de momentos debe ser 0. Para esto debemos elegir un centro de rotación. Conviene colocar siempre el centro de rotación en una de las incógnitas tal que podamos eliminarla, pues sabemos que cuando la línea de acción de cierta fuerza pasa por el centro de rotación, dicha fuerza no hace momento de torsión o no tiene momento de torsión. Aquí me conviene determinar o establecer el centro de rotación en A, por donde pasa la normal. Por lo tanto, como la línea de acción de la normal pasa por el centro de rotación, no vamos a usar la normal, pues no tiene momento de torsión. Vamos a usar las demás fuerzas. Ok, entonces una vez establecido el centro de rotación, debemos empezar a analizar si los momentos de las diferentes fuerzas presentes tienen sentido horario o antihorario para poder asignarle un signo. Recordemos que el giro horario se le asigna un signo negativo y al giro antihorario un momento o giro positivo. Bueno, veamos entonces, escribimos nuestras ecuaciones. Voy a representar nuevamente mi tabla en este punto. Aquí tenemos el centro de rotación y empecemos a analizar el peso de la tabla. Supongamos que este pincel negro es el peso de la tabla, lo aplico y observa hacia dónde tendería a hacerlo girar en sentido horario. Por lo tanto, el momento de torsión del peso de la tabla debe ser negativo. Negativo peso de la tabla por el brazo de dicha fuerza. Vamos a buscar el brazo del peso de la tabla. Línea de acción de la fuerza, una paralela que pasa por el centro de rotación y la distancia entre estos. Recordemos que este se supone que es el extremo, entonces 3 metros tenemos para el brazo del peso de la tabla. Analicemos ahora el signo del momento de torsión ocasionado por el peso de la carga. Lo presento de esta manera y otra vez es horario, por lo tanto también va a ser un momento negativo, menos peso de la carga y el brazo o la distancia a la que se encuentra el centro de rotación es de 4 metros. Finalmente tenemos la tensión. La tensión está aplicada vertical hacia arriba y ocasionaría un momento antihorario o positivo. Entonces más tensión por el brazo o distancia que sería de 6 metros. Igualamos a 0. Vamos a reemplazar todos los datos que tenemos. Peso de la tabla es 1000 multiplicado por 3 da menos 3000. Peso de la carga 2250 por 4 me da 9000. Tengo 6t y aquí ya tenemos un problema de álgebra. Vamos a despejar. Estos juntos suman 12.000 negativo, pasa a la derecha como 12.000 positivo. Este 6 pasa dividiendo y tenemos una tensión de 2.000 newton. Reemplacemos este resultado en nuestra ecuación inicial para determinar la normal. Normal más tensión cuyo valor ya conocemos. Ahora despejemos la normal. 2000 pasa a restarle a 3250 y tenemos 1250 newton entonces para la reacción de apoyo. Entonces tenemos por un lado la tensión en el hilo y la reacción en el punto de apoyo.